Hermanos y hermanas, es un honor estar aquí una vez más. Siempre me gusta cuando puedo venir aquí a compartir la palabra con ustedes. Esta vez también mi esposa y mi hijo pudieron venir. No sé si se acuerdan, pero una vez yo tuve que venir solamente mi hijo y yo porque mi esposa estaba viajando. Y una hermana entonces quedóse con mi mi hijo aquí, cuidando a él. Fue muy bueno. Y él se portó bien aquel día, entonces estaba bueno. Bueno, quiero invitarlos a abrir sus Biblias. La carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4 y el verso 4. Filipenses capítulo 4 y el verso 4. Les doy el tiempo para que puedan abrir. Y también les invito aquí, dejen sus Biblias abiertas para que podamos continuar a estudiar, porque vamos a leer más. Y quiero que puedan acompañar en sus Biblias. Y para que no solamente vengan a confiar en lo que yo hablo, porque es mejor que confíen en lo que está escrito en la Biblia. Entonces, así que les invito a acompañar en la Biblia, a chequear lo que estoy hablando, a ver si realmente hace sentido, si realmente es verdad. Pero antes de leer, les invito a hacer, para que podamos orar una vez más, para que Dios nos pueda ayudar en este estudio. Dios, pedimos que pueda ayudarnos en este estudio, para que podamos comprender más del plan que tienes para nosotros, de lo que deseas que podamos hacer, de las actitudes que debemos de tener como cristianos en el camino de esta vida. Ayúdanos, enséñanos, purifícanos. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Filipenses 4, verso 4. Y leemos: regocíjaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjaos. Hermanos y hermanas, el cristianismo es un movimiento de regocijo, de alegría. Nosotros tenemos muchas razones para estarmos alegres, para regocijarnos, por cuenta de la obra creativa de Dios, el Creador, que creó nuestro universo, que en 6 días hizo los cielos, la tierra y los cielos y todo que hay ahí. Y en el 7º día descansó. Por cuenta de la obra creativa de Dios tenemos muchas razones para regocijarnos, para alegrarnos. También por la obra de revelación, la obra salvífica que tomó lugar con Cristo Jesús cuando vino a tomar nuestro lugar para hacer esta obra de reconciliación con Dios, entre nosotros las criaturas y nuestro Dios. Tenemos también muchas razones para regocijarnos, para alegrarnos. También por cuenta de la esperanza que tenemos de una futura bendita eternidad con Dios. A la esperanza que tenemos, por la esperanza que tenemos, a la luz de las profecías, a la luz de las promesas de Dios, tenemos grandísimas razones para regocijarnos, para alegrarnos, por cuenta de la esperanza de luz que tenemos, por cuenta de lo que Cristo Jesús hizo, la victoria que fue conquistada en la cruz de Cristo. El cristianismo realmente es un movimiento de regocijo, de alegría. Pero el cristianismo también es un movimiento de sufrimiento. El cristianismo, vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5, vamos a leer los versos 10 hasta 12. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Cristo Jesús, según Mateo capítulo 5, los versos 10 hasta 12. Estos versos son parte del Sermón del Monte. También más específicamente son parte de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5
verso 10 hasta el verso 12. Y aquí, en estas palabras de Jesús, yo les invito a que puedan poner atención a ver lo que Jesús está enseñando aquí. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Jesús se refiere aquí a los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Mira, que esos no son perseguidos por algún mal que hubieran hecho, algún crimen, algo que realmente fue errado, algo que estaba mal, realmente mal, algo inmoral, alguna cosa injusta que hicieron. No. Ellos son perseguidos porque precisamente escogen ser fieles y hacer lo que es justo. Esto es un escenario, es una situación de injusticia. Esas personas buscan hacer lo que es el correcto, buscan ser fieles a Dios, pero lo que ellos hacen es reconocido por otras personas o ellos así lo interpretan como algo mal y los persiguen. Mismo que en verdad a los ojos de Dios esas personas no hicieron ningún crimen o nada, la gente a su alrededor puede llegar a decir, no, sí, eso es un crimen a los ojos de los hombres. Son personas que están sufriendo injusticia. Pero Jesús dice también, Jesús habla también de cosas malas siendo dichas acerca de sus seguidores, también injustamente, falsamente. Jesús no está hablando aquí de acusaciones justas, sino ataques basados en falsedad, en mentira. Son personas que están sufriendo injusticia. Los seguidores de Cristo sufren estos ataques precisamente por cuenta de su conexión con Cristo. Ellos sufren no porque ellos son malos, no porque ellos hacen lo que es malo. Ellos sufren sino porque ellos sirven a Cristo. Es por esto. Porque ellos sirven a Cristo, porque ellos escogen ser fieles a Cristo, son perseguidos, sufren ataques, son insultados, son objetos de calumnias. Ellos sufren por Cristo, por su nombre. En Mateo también, en capítulo 10, el verso 22, Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían odiados de todos por causa de su nombre, por causa del nombre de Jesús Cristo. Mira que esas personas que son objetos de calumnia, que Jesús dice aquí, que son insultados, que son perseguidos, acerca de los cuales hablan cosas malas, pero falsamente hablan, Jesús dice, por causa de mí, por causa de Jesús, por cuenta del nombre de Jesús, porque ellos tienen el nombre de Jesús, porque ellos buscan reflejar a Cristo, porque ellos son fieles a Cristo, justamente por esto, por esta conexión con el Maestro Jesús, son perseguidos, son atacados, son insultados y sufren. A pesar de esto, a pesar de la injusticia que sufren, a pesar del sufrimiento, Jesús enseña que los que sufren por Él, los que sufren por Jesús, los que sufren por el nombre
de Jesús son bienaventurados, son dichosos. Jesús apunta para la realidad de la recompensa a los que sufren por Él. Aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados. Ellos son dichosos, porque el reino de los cielos les pertenece. Los seguidores de Jesús son bienaventurados. Ellos son dichosos cuando son objeto de injusticia, cuando son objeto de insultos, de persecución, de calumnia, por causa de Jesús. Mira, no estamos hablando aquí de alguien que hace algo malo y sufre persecución. No estamos hablando aquí de alguien que se dice ser cristiano, pero va ahí y hace algo malo y sufre ataques y está diciendo, me están atacando. Bueno, estamos hablando de otra situación. Estamos hablando de buscar vivir de acuerdo con lo que Cristo nos enseña. Y justamente por esto, sufrir. Esas personas que sufren ataques por Cristo, Jesús enseña que su recompensa en los cielos es grande. A estos Jesús dice, a esas personas que sufren, regocíjaos y alegraos. Amén. Regocíjaos y alegraos. El cristianismo incluye una actitud distinta hacia el sufrimiento. Jesús conecta la realidad del sufrimiento por Él, el sufrimiento por Jesús, con la realidad del regocijo, de la alegría. Jesús conecta esas dos cosas, el sufrir y el regocijo, el sufrir por Jesús y la alegría. De acuerdo con lo que Jesús nos está enseñando aquí, el sufrir por Él es una razón de alegría. El sufrir persecución es razón para me regocijar. ¿Por qué? Yo sé que grande recompensa me espera. Yo sé que cuando yo sufro por Jesús, cuando soy fiel a Él, al punto de sufrir persecución, insultos, ataques, calumnias, el reino de los cielos es mío. Grande es mi recompensa en los cielos. Mira, el apóstol Pedro, vamos a primera carta de Pedro, capítulo 4. El apóstol Pedro también habla acerca de esta respuesta del regocijo en medio al sufrimiento por Cristo. Primera Pedro, capítulo 4, versos 12 hasta 16. Primera Pedro, capítulo 4, versos 12 hasta 16. La primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, capítulo 4, los versos 12 hasta 16. Y leemos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Mira esto. No os sorprendáis, y después, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Y él sigue, verso 13. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Amén. Pues el Espíritu de gloria
y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Amén. Cuando nosotros sufrimos por Cristo, no por hacer algo mal, no sufrir como ladrón, como malhechor, no. Cuando nosotros sufrimos por Cristo, cuando somos objetos de insultos, de persecución, de ataques, de calumnias, por Cristo, nosotros glorificamos a Él. Mira, la gente que nos ataca está blasfemando a Dios. La gente que promueve calumnias, que dice cosas malas acerca de nosotros injustamente, falsamente. La gente que nos persigue, blasfema contra Dios, pero nosotros glorificamos a Él. En nuestro sufrimiento glorificamos a Cristo. Pero Pedro no solamente escribió acerca de esto. Él aquí habla de experiencia propia. En el libro de Hechos, el 5º libro del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, nosotros vemos una historia bien interesante que ejemplifica esta enseñanza. Hechos capítulo 5, versos 12 adelante. Vamos a empezar con versos 12 hasta 16. Hechos capítulo 5, y vamos a leer los versos 12 hasta 16 primero. Aquí nosotros vamos a ver que lo que Pedro nos está enseñando, él lo enseña con experiencia propia. No está nada más que hablando aquí. Sí, claro, él sabe lo que es esto, porque él vivió así. Hechos capítulo 5, verso 12 adelante. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Y el verso 15, a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Por medio de los discípulos, el nombre de Jesús estaba siendo glorificado con las señales que hacían. La gente que estaba siendo curada, la gente que estaba siendo ayudada, la gente que recibía ayuda con su sufrimiento físico, su sufrimiento espiritual. Los siervos de Jesús aquí estaban haciendo cosas buenas, cosas correctas, glorificando a Dios, haciendo el bien a la gente que llegaba ahí. Pero, aunque ellos estaban haciendo cosas buenas, aunque ellos estaban ahí curando a la gente en el nombre de Jesús, mira el verso 17 adelante. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel
y sacándolos, dijo: id, y puestos de pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Ahora espera un poquito. Ellos estaban haciendo esto, pero la respuesta de los líderes religiosos fue buscarlos y echarlos en una cárcel. Ahora el ángel les dice: van y hagan lo mismo que están haciendo, ¿no? Pero ¿qué piensan que va a pasar con ellos? ¿Será que deben hacer esto? Bueno, quizá ellos pudieron hacer algo diferente para que no pasaran sufrimiento una vez más, ¿verdad? Pero no. Porque no es este el camino cristiano. El camino cristiano no es buscar alternativas para que nunca venga a sufrir, para que nunca pase problema, para que siempre sea todo lindo y tranquilo y así un sueño de vida. Qué gusto estar bien descansado. No. Mira, el verso 21. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Mira que no esperaron. Vamos a dar un tiempo, ahí un mes, para que las cosas se pongan más tranquilas. No. Mira, ya fueron ahí y estaban enseñando nuevamente. Cuando llegaron, el sumo sacerdote, los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, pero los alguaciles que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues e informaron diciendo: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: mirad, los hombres que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Miren, les están haciendo la misma cosa que estaban haciendo antes, que no deben de hacer. Y el verso 26 sigue: entonces el capitán fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo. Porque mira, esta gente estaba haciendo bien al pueblo. Y ahora llega la gente a llevarlos. ¿Por qué? ¿Qué están haciendo de mal? ¿Por qué los llevan? Entonces, sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y he aquí, habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Amén. Habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre, que decís, de Jesús. Ahora mira esto. Más, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habíais matado colgándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Mira qué poderoso. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos.
Y entonces el texto sigue y habla de Gamaliel, maestro de la ley, que aconsejó a esta gente, esos líderes, déjalos, porque si esto es de Dios, va a seguir, va a estar bien. Si no es de Dios, entonces déjalos, para que ustedes no vengan a luchar contra Dios. Y entonces, verso 40, ellos aceptaron su consejo, el consejo de Gamaliel, uno de ellos ahí. Y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Será que los apóstoles van a estar ahí llorando, triste? Ay, yo soy un miserable. Me azotaron. Yo soy un pobrecito. Ay, pobrecito de mí. Yo soy miserable. Yo soy un perdedor. No. Mira la respuesta de los discípulos. Mira su reacción. Mira el verso 41. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Ellos fueron echados a la cárcel, salieron y fueron a predicar una vez más. Los buscaron una vez más, los interrogaron. Y entonces Pedro presentó un testimonio ahí delante de ellos. Los azotaron y los dijeron: no haga más esto. No enseñe más sobre Jesús. No predique en nombre de Jesús. No hagan esto más. Y ellos regocijáronse, porque tuvieron el honor, fueron tenidos por dignos de padecer. Mira, que ellos consideraban eso como un honor, que fueron tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Jesús. Y el verso 42, y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Así que el hecho que fueron azotados, que fueron echados en la cárcel, que fueron interrogados, eso no pudo impedir que ellos siguieron con su trabajo de predicar a Jesús. Amén. Mismo frente al riesgo de cárcel, mismo frente al riesgo de sufrir físicamente, de ser azotados, siguieron su ministerio. El regocijo del cristiano cuando sufre por Cristo es coherente. Para el mundo puede parecer una cosa loca. ¿Cómo puede esta gente que sufre y su respuesta es regocijo, alegría? ¿Cómo puede? Pero en verdad es algo muy coherente. Este es un regocijo informado por una perspectiva escatológica. Es un regocijo informado por un futuro de gloria, por una esperanza de recompensa. Es un regocijo en que, a pesar de sufrir, el cristiano sabe que su recompensa en los cielos es grande. El cristiano sabe que es siervo de Dios. El cristiano sabe que sirve al Señor del universo. El cristiano sabe que disfrutará frutos eternos de la victoria de Dios que fue conquistada por Cristo en la cruz. A la luz de la revelación de Dios, a la luz de las promesas de Dios, el cristiano regocíjase y alégrase cuando sufre por Cristo, sabiendo que recibirá recompensa. Entonces, mis hermanos, cuando tú fueres objeto de insultos por ser fiel a Jesús, regocíjate y alégrate.
Cuando tú fueres perseguido por su conexión con Jesús, regocíjate y alégrate. Cuando tú fueres objeto de calumnias, cuando te acusen falsamente, cuando hablen mentiras acerca de ti por causa de Jesús, regocíjate y alégrate. Cuando vengas a sufrir por Cristo, regocíjate y alégrate. Acuérdate que eres bienaventurado, que eres dichoso. Acuérdate que el reino de los cielos es tuyo. Acuérdate que tu grande recompensa en los cielos te espera. Acuérdate que muchas otras personas también han sufrido por Cristo. Acuérdate y fija tus ojos en Cristo y regocíjate y alégrate. Amén. Por tener el honor de sufrir por aquel que sufrió por ti. Es importante percibir que el sufrimiento por Cristo realmente representa. Es importante percibir lo que es que esto realmente representa. Lo que es que realmente el sufrimiento por Cristo representa en la vida del cristiano. Porque como hablé, para el mundo puede parecer que es loco. Pero los que sufren por Cristo no son perdedores. Los que sufren por Cristo son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Romanos 8:37 y Romanos 8:38 a 39, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada ni nadie que nos puede separar del amor de Dios. Entonces no somos perdedores, somos más que vencedores. En el mensaje al ángel de la iglesia en Esmirna, en Apocalipsis 2, Jesús dice, verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo le daré la corona de la vida. Morir por Cristo no es el fin. El que es fiel a Cristo al punto de hasta mismo morir por el Maestro, si fuera necesario, lo que sufre por Cristo al punto de morir, recibirá la corona de la vida. Eso no es su fin. Eso no es el fin de su historia. La gente puede mirar y decir, mira, este es un perdedor. Murió. Y ahí para ellos pueden pensar, ¿murió por qué? Por predicar de alguien que vivió 2000 años atrás. Ni mismo sabemos si esto es verdad. La gente del mundo puede pensar así, pero el cristiano sabe que eso no es la verdad. Sabe que no, yo recibiré la corona de vida. Yo tendré bendiciones eternas en Cristo Jesús. La vida eterna. El cristiano debe estar dispuesto a sufrir por Cristo. En Mateo 10, verso 38, Jesús dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Pero es mi actitud de vida compatible con un camino cruciforme. Es decir, cuando yo miro a mi vida, la manera que yo vivo, los planes que yo hago, los sueños que yo tengo, mi actitud de vida, ¿qué es que esto me dice? La evidencia que yo encuentro en mi vida me dice que yo estoy dispuesto a seguir un camino cruciforme, un camino en forma de cruz, al punto de morir por Cristo. Eso es algo importante a pensar, hermanos.
Cuando miro mi vida, cuando la gente mira mi vida, es que mi vida refleja la disposición de sufrir por Cristo o corresponde mejor con una cultura de la comodidad. ¿Estoy yo dispuesto a morir por Cristo si fuera necesario? ¿Qué es que mi vida evidencia cuanto a esto? ¿Estoy yo realmente viviendo por Cristo? Hermanas y hermanos, glorifiquemos a Cristo. Glorifiquemos a Dios en nuestras vidas, viviendo verdaderamente dispuestos a sufrir por Jesús. Para que entonces, en nuestras vidas, en nuestro vivir, en nuestras acciones, en nuestras palabras, sea realmente alabado el nombre del Señor Jesús, quien sufrió y murió por nosotros, y por quien nosotros estamos esperando, y por quien estamos dispuestos a sufrir, hasta mismo morir si fuera necesario, para que entonces en nuestro vivir sea realmente alabado el nombre de Dios, de quien nosotros recibiremos grande recompensa. Y entonces, regocíjate y alégrate. Esté dispuesto a sufrir por Cristo. Y si esto llega a pasar, regocíjate y alégrate. Amén. Nuestro Dios, ayúdanos para que podamos estar verdaderamente dispuestos a sufrir por Jesús. Que podamos estar dispuestos realmente a hacer las cosas que el Señor nos pide, a cumplir su misión, mismo frente al riesgo de pierdas financieras, pierdas físicas, pierdas sociales, hasta mismo el riesgo de morir. Purifícanos, cámbianos, ayúdanos, que podamos realmente tener la convicción de la esperanza en Cristo, de la recompensa, y que podemos realmente tener la convicción de que la muerte no tiene poder sobre nosotros, porque mismo que vengamos a morir, esto no es el fin. Amén. Porque un día Cristo viene, Amén. nos dará la vida nuevamente. Amén. Y nos llevará a los cielos. Amén. Ayúdanos para que podamos verdaderamente regocijarnos y alegrarnos en el Señor, mismo frente al sufrimiento. Amén. Y así oramos en el nombre de Jesús. Amén.